Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda etapa de Coloquio Juvenil, Jóvenes Constructores de Paz y Esperanza. Soy Maricel, mucho gusto. Entonces, el día de hoy voy a estar con ustedes acompañando. Muy buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Diana. Vamos a empezar con este tiempo. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, energía asequible y no contaminante. Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados seguidores de la ONG ACFAS Perú, especialmente a los jóvenes que se están conectando a través de la página de la ONG ACFAS Perú, Acción en la Prevención de los Fenómenos Adversos Sociales y Ambientales? En esta oportunidad estamos contando con una gran profesional, una persona que sin duda alguna está dejando una gran marca personal. Ella es de Bolivia. Estamos pues justo el día de hoy con la doctora Diana Valderrama Durán, ¿no? Así que, doctora, muy buenas tardes. A nuestros jóvenes, gracias por seguirnos en este coloquio juvenil, Jóvenes Constructores de Paz y Esperanza. El día de hoy, pues, vamos a hablar del ODS número 7, energía asequible y no contaminante. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconocen la importancia del medio natural y sus recursos para el bienestar del ser humano. En su conjunto, constituyen una excelente compilación para el siglo XXI, puesto que buscan soluciones a los diversos problemas a los que nos enfrentamos como comunidad mundial. Entre los años 2000 y 2016, la cantidad de personas con acceso a energía eléctrica aumentó de 78 a 87% y el número de personas sin energía bajó a poco menos de 1.000 millones. Sin embargo, a la par con el crecimiento de la población mundial, también lo hará la demanda de energía accesible y una economía global dependiente de los combustibles fósiles que está generando cambios drásticos en nuestro clima. Para alcanzar el ODS número 7, en la Agenda 2030 es necesario invertir en fuentes de energía limpia como la solar, la eólica y termal y mejorar la productividad energética y expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con energía limpia en todos los países en desarrollo. Es un objetivo crucial que puede estimular el crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente. Muchas gracias, Alberto. Ya nos presentó la ODS número 7 y entonces vamos a conocer un poco más de eso a través de nuestra invitada y pues vamos a presentarla. Nuestra invitada es la doctora Diana Valderrama Durán y vamos a darle una pequeña lectura a toda su trayectoria profesional. Es candidata a doctora en Economía Cuantitativa con doble Erasmus Mundus Máster en Crecimiento y Desarrollo Económico, Máster en Relaciones Económicas Internacionales, especialista en modelos cuantitativos y econométricos. Investigadora en campos teóricos y aplicativos, también es miembro de la Organización de Mujeres en Ciencias en el Mundo de Desarrollo, OWSD, Organization for Women in Sciences in the Developing World. Cofundadora de Bolivian Mind Blockchain, organización cuyo objetivo es la búsqueda de soluciones informativas innovadoras y confiables para el servicio de la sociedad. También es autora de la patente de la aplicación móvil Stand Up for Human Rights, aplicación para el monitoreo y defensa de los derechos humanos. Ganadora del Premio Iberoamericano de la Universidad de Palermo e IBM, Buenos Aires. También es emprendedora y empresaria, líder del ecosistema de base tecnológica Marchante Online y del sello de empresa solidaria para América Latina. Es miembro también de la comunidad de investigadores Ring Global Network, promovida por las Naciones Unidas y la UNESCO. La doctora cuenta con 4 patentes tecnológicas y una en desarrollo. ¿Algunas palabras de bienvenida por parte de la doctora Diana? ¿Cómo están? Muchas gracias por esa presentación. Es un orgullo y también es un placer estar con ustedes esta tarde, tarde-noche para algunos. Así que bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, estimada doctora Diana Valderrama. Gracias por acompañarnos en este coloquio juvenil, Jóvenes Constructores de Paz, de la ONG ACFAS Perú, Acción en la Prevención de los Fenómenos Adversos Sociales y Ambientales, que ha sido creada para reducir los factores de riesgo que aquejan a
tantas personas que quieren seguir adelante, ¿no? Sobre todo a los más vulnerables, que son nuestros niños, niñas y adolescentes. A continuación, la doctora Diana Valderrama va a iniciar con su exposición acerca del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, energía asequible y no contaminante. Por favor, doctora, adelante. ¿No se escucha? ¿Me logran escucharme? Sí. Diana, ¿tienes el micrófono apagado? No me permite hacerlo nuevamente, no sé por qué estaba bloqueado. Ahora vamos a compartir pantalla, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre energías renovables y muy particularmente en América Latina y el Caribe, porque son los países en los cuales estamos trabajando y creo además que es muy importante que nosotros nos centremos en todo lo que es el concierto mundial. Pero para poder hablar de energías renovables es muy importante iniciar con la conceptualización. ¿Qué es energía? Y energía no es otra cosa que la capacidad que tienen los cuerpos para producir trabajo, pero también para producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, cuando hablamos de trabajo, estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que significa el movimiento. Y cuando hablamos de cambios, cuando nosotros realizamos presión, por ejemplo, sobre una pelota, nosotros estamos deformando la pelota, ¿no es cierto? Y en ese sentido estamos generando un cambio. ¿A partir de qué? A partir de la aplicación de un movimiento energético. ¿Y cómo podemos verlo esto en nuestro ambiente? Cuando un bus avanza, por ejemplo, está utilizando una energía química porque está haciendo uso de un combustible y ese combustible se está transformando para generar un movimiento. Si funciona la televisión, por ejemplo, es porque estamos utilizando energía eléctrica proveniente probablemente de una red fundamental, pero esta energía eléctrica se produce y se genera en algún otro lugar que lo vamos a ver más adelante. Si un árbol crece, es porque está utilizando también la energía proveniente del sol. Está utilizando una suerte de energía química que está siendo un catalizador para una transformación. Y esta transformación es la transformación de los nutrientes del suelo en energía que le permite crecer. Y si finalmente caemos dormidos y continuamos nosotros utilizando energía química, porque el cuerpo humano se nutre precisamente de muchos elementos y estos elementos se transforman dentro de nuestro organismo a partir de una energía química. Bien. Existen formas y propiedades de la energía. Entre las formas, por ejemplo, tenemos una energía mecánica que está alterando lo que es la posición y el movimiento. Una energía química que transforma, como en el caso del cuerpo humano, ¿no? Todos esos nutrientes los transforma en una energía que nos permite tener vitalidad, realizar acciones, realizar incluso movimientos. Existe también la energía radiante a partir de la radiación, la energía nuclear que se genera por fisión, es decir, la ruptura del núcleo de un átomo y que emite rayos gamma. Y es a partir de estos rayos gamma que se genera una suerte de energía también. La energía eléctrica que nos permite el movimiento de las cargas eléctricas. Y en este caso, por ejemplo, esas cargas eléctricas nos generan ya sea energía térmica o energía magnética. Y la energía tiene algunas propiedades. Entre esas propiedades, que la energía se transforma. Así como nosotros consumimos, por ejemplo, energía solar, esta energía solar también la transformamos en energía química y esa energía química nos vuelve a dar otro tipo de energía que nos permite este movimiento, que nos permite realizar las acciones que hacemos día a día. La energía se conserva. Y esta conservación de energía es algo que también nos va a llevar al último punto probablemente, porque la energía en realidad lo único que hace es transformarse y se transforma, se conserva, se transforma, pero también se transfiere de cuerpo a cuerpo.
como es el caso, por ejemplo, de la energía eléctrica. La energía eléctrica se transforma y se puede transferir a otros cuerpos. Pensemos, por ejemplo, en un secador de pelo. Lo que nosotros hacemos es uso de la energía eléctrica para que funcione ese secador. ¿Y qué es lo que estamos generando a partir de ese secador? Energía calórica. Estamos generando también una energía térmica. Y esa energía térmica se transfiere a otro cuerpo. Cuando yo hago uso del secador en mi mano, yo puedo sentir el calor en mi mano. Estoy transfiriendo ese calor, esa energía calórica a mi mano. Y también la energía se degrada, aunque se puede conservar y se puede transmitir y se puede además transferir. ¿Qué es lo que sucede? En el tránsito de un lugar a otro, esa energía también termina degradándose. Existen diferentes formas de clasificar la energía, pero vamos a ver solamente dos tipologías. La energía primaria, por un lado, y la energía secundaria, como probablemente su complemento, ¿no? Por un lado, la energía primaria es toda forma de energía que se encuentra disponible en la naturaleza. Tenemos el sol, tenemos el viento, que están generando una energía. De hecho, por ejemplo, nosotros hacemos mucho uso de esta energía primaria para generar transformación. Y esa transformación es lo que nosotros le llamamos energía secundaria, que es el conjunto de productos energéticos que han sido transformados para su utilización. Y lo vamos a ver con un grafiquito un poquito más adelante. Y también otra forma de poder clasificar la energía está en energías renovables y las energías no renovables. Las energías renovables son las que nos traen el día de hoy para conversar, mientras que las no renovables son aquellas que típicamente están más relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero. Y estas energías no renovables son las llamadas energías fósiles, que son energías de fuente que una vez que han sido consumidas en su totalidad, no pueden sustituirse. O, en algún caso, sí pueden sustituirse, pero requiere muchísimo tiempo, muchísimos años para poder lograr justamente esa sustitución o restitución. Como es el caso, por ejemplo, de lo que son los hidrocarburos. Los hidrocarburos no es que no se puedan volver a generar, porque estos hidrocarburos han sido generados a partir de fósiles. Pero para lograr esa transformación de los fósiles requerimos millones de años. Entonces su restitución probablemente no es de alguna forma algo alcanzable para nosotros. Por lo tanto, se consideran energías no renovables. Mientras que las energías renovables son las energías que provienen de aquellas fuentes energéticas basadas en la utilización de recursos no agotables o no privativos. ¿Y por qué se llaman no privativos? Porque si nosotros hacemos uso de la energía solar, no le estamos restando a nadie el uso de esa energía. Y por otro lado, el uso de esa energía solar, esa colecta que podemos hacer de esta energía solar, no es agotable. No es que si nosotros utilizamos un panel, estamos absorbiendo toda la energía del sol y el sol se va a apagar. El sol emite una carga de radiación, emite una carga energética que bien podemos utilizarla o no utilizarla. Pero eso no significa que le estemos privando a algún otro recurso. Y no significa tampoco que por el uso, por ejemplo, del viento para generar energía eólica, nosotros vamos a agotar el viento. Por eso se llaman energías renovables, porque en la naturaleza continuamente se están generando estos procesos. Mientras que las energías no renovables, aunque se generan también dentro de un proceso natural, pues lamentablemente no permiten una restitución inmediata. Entonces, ¿cuál es la clasificación de las energías primarias? Porque probablemente esta es la base justamente de lo que significa el tratamiento de estas energías. La energía primaria es posible clasificarla de acuerdo al tiempo en que tardan en regenerarse. Por un lado tenemos las energías renovables, donde, como les mencionaba, tenemos la energía eólica, que viene a partir del viento, la energía solar, emitida por el sol, la energía hídrica, básicamente de las caídas de agua que tenemos en la naturaleza y que a partir de ese movimiento generan una fricción. Y esta fricción es la que libera ciertos átomos que nos permiten generar energía. Y por otro lado, también esta misma caída de agua lo que hace es mover unas turbinas, así igual que la energía eólica mueve unas turbinas y que a partir de ese movimiento cinético de las turbinas se genera precisamente la energía eléctrica.
Tenemos la biomasa. Y la biomasa, y aquí yo quiero aclarar un punto porque en muchas ocasiones, dependiendo el ámbito en el cual nosotros nos estemos desenvolviendo, biomasa puede significar diferentes cosas. Biomasa, en términos de energía, significa la incineración de productos que provienen de la naturaleza y que a partir justamente de esa incineración en hornos de alta presión lo que hacen es justamente generar energía térmica, y esta energía térmica muchas veces se traduce en una energía mecánica, y esta energía mecánica, igual que en el caso de la energía eólica y la energía hídrica, lo que hace es mover ciertas turbinas que generan energía eléctrica. En otros ámbitos, la biomasa se considera como la masa boscosa, la masa que tenemos de vida dentro de un ecosistema. En este caso, la biomasa para nosotros va a ser una forma de conseguir también energía renovable. Y también tenemos la energía geotérmica. La energía geotérmica es la que está debajo del sustrato del suelo. ¿Qué es lo que sucede con la energía geotérmica? La energía geotérmica básicamente es el aprovechamiento del calor natural del centro de la Tierra. Es decir, todo ese magma que tenemos por debajo de la Tierra, ese magma es el que genera una energía calórica que nuevamente se traduce y se puede transformar en diferentes otras formas de energía. Y por otro lado tenemos las energías no renovables, estas energías que vienen de extracción de la naturaleza, como por ejemplo el carbón mineral en particular, el uranio, que el uranio nos permite tener energía nuclear. Es a partir de la fisión de los átomos de uranio que se genera energía nuclear. El petróleo, que lo conocemos muy bien, que requiere perforaciones del sustrato hasta diferentes capas para poder encontrar y extraer el petróleo del sustrato. Y el gas natural, que muchas veces va acompañado del petróleo en pequeños bolsones que vienen por encima de la capa de petróleo, ¿no? Entonces, esta sería una clasificación bastante sencilla sobre lo que es la energía primaria, particularmente en renovables y no renovables. Y el día de hoy prácticamente nos vamos a enfocar en estas formas de energía. Por un lado, la energía eólica, la solar y la hídrica, que son las más conocidas y las que se utilizan más actualmente en los diferentes países, y que de alguna forma muchas veces cuando se hace una contabilización de las energías renovables nos estamos refiriendo básicamente a estas tres. La biomasa, aunque la biomasa como les digo, consiste realmente en una incineración de recursos naturales que tienen origen natural, en realidad no se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque estas tres son las llamadas energías limpias, mientras que esta de alguna forma siempre va a generar residuos y emisiones de gases de efecto invernadero. Y la geotermia tampoco es una práctica muy común en nuestros países, especialmente en América Latina. Hay algunos países que sí tienen un desarrollo bastante interesante, pero también tiene algunas restricciones y tiene algunas problemáticas que van asociadas con el uso de la energía geotérmica. Y de hecho, esto tal vez también es un punto que me parece interesante que podamos tocar. Nosotros, y muy particularmente Sudamérica, tenemos un cinturón geotérmico. Y ese cinturón geotérmico, de alguna forma, también está identificado en todos los volcanes que nosotros no tenemos activos, ¿no? Tenemos volcanes en el Perú, tenemos volcanes en Bolivia, tenemos volcanes que están en Chile, en toda esta cordillera de los Andes, que cruza prácticamente toda Sudamérica. Nosotros tenemos volcanes, algunos activos y algunos inactivos, que nos están mostrando ciertas entradas de esta energía geotérmica, lugares donde esta energía geotérmica, donde ese magma está sumamente activo. Y es precisamente por esto que esta energía geotérmica muchas veces también representa un reto en su utilización. Bien, a partir de la energía primaria, de estas energías que acabamos de ver, sean renovables o no renovables, porque las tenemos acá arriba, todas las que son las renovables, y debajo las no renovables. Diana, Sí. amiga, no corre las diapositivas, nos quedamos en la portada.
No tengo la menor idea qué es lo que sucede, mi querida Sin. Entonces no hay problema, Diana. Ponemos la portada y continuamos porque está súper entendible. No hay problema. Dame un minutito que vamos a ver si podemos realizarlo de otra forma. Bien, tal vez para aprovechar un poquito el tiempo, mientras cargan las diapositivas, creo que es muy importante también que podamos visualizar, a ver, si ahora, que podamos visualizar nosotros imaginariamente esta cordillera de los Andes, ¿no? Esta cordillera de los Andes que tiene varios picos y que creo que además en todos los países pues tenemos algún volcán que en algún momento hizo erupción. Algún volcán que nosotros sabemos que es un gigante, y se le llaman, ¿no? Los gigantes dormidos. A ver, están cargando las diapositivas para ver si se pueden proyectar de forma directa, ¿sí? Ahora sí. Ya. Nos vamos a ir directamente a lo que es la clasificación de las energías. Bueno, para que podamos tener mayor claridad al respecto. Bien, les decía que tenemos dos tipos de clasificación de las energías, las renovables y las no renovables. Tenemos dentro de las renovables la eólica, la solar y la hídrica, que son las que básicamente nosotros entendemos como energías renovables porque probablemente son las más conocidas. Por otro lado, la biomasa, que en realidad lo que nos estaría diciendo es que es básicamente una incineración de aquellos residuos que provienen de la naturaleza y que son incinerados para generar una energía calórica por un lado y que después se transforma en otro tipo de energía, muchas veces energía eléctrica. Y la geotérmica, ¿no? Esa geotérmica que proviene del magma que está activo en el sustrato de la Tierra. Y las no renovables que eran el carbón, el uranio, el petróleo y el gas natural. Y entre la clasificación de las energías, y como las tenemos por acá, todas estas son las energías renovables, mientras que por debajo tenemos las energías no renovables. Todas ellas, como son energías primarias, requieren un proceso de transformación para poder utilizarlas, ya que las energías primarias básicamente son las que nosotros estamos encontrando en su estado natural, en la naturaleza, valga la redundancia. Entonces, para esta transformación, por ejemplo, para las energías solares, lo que nosotros hacemos es uso de paneles fotovoltaicos. Para la energía eólica, por ejemplo, usamos aerogeneradores, que a través del movimiento de las hélices mueven una turbina y esa turbina genera una energía eléctrica. La energía hídrica. Para esto utilizamos represas. Y cuando utilizamos represas, y aquí hay que hacer una distinción, muchas veces existen dos tipos de represas, ¿no? Y muchas veces se dice que la energía eléctrica proveniente de la energía hídrica siempre es energía limpia. Y aquí vamos a ver que no, porque muchas veces esta energía no está basada en represas hidroeléctricas, sino en termoeléctricas, que además incluyen el uso de otro tipo de combustibles, como pueden ser gas natural o petróleo, para agilizar el movimiento cinético y de esta forma generar energía eléctrica. La energía nuclear. Cuando tenemos la energía nuclear es básicamente la ruptura de un átomo, la fisión de un átomo que genera rayos gamma. Esos rayos gamma se colectan y de pronto generan energía también. La biomasa requiere una planta de biocombustibles, es decir, una planta de incineración. El gas natural requiere, por ejemplo, una planta de tratamiento. El carbón, bueno, es básicamente una extracción y lo que se hace es utilizar en centrales térmicas. El petróleo, conocemos muy bien, se usan refinerías, ¿para qué? Para generar, puede ser, por ejemplo, naftas o lo que le llamamos gasolina, también puede ser combustible para aviones o puede ser diésel. Las centrales térmicas generalmente
nos dan electricidad, lo mismo que la mayoría de estas otras fuentes, ¿no? Y el gas natural, por ejemplo, en el caso de la biomasa, porque de la biomasa también se puede extraer gases, y esos gases que pueden ser biocombustibles nos pueden dar, sea un gas natural, lo propio que pasa con este gas natural extraíble desde la naturaleza. Una vez que nosotros tenemos este proceso de transformación, nosotros ya tenemos energías secundarias. Y el uso final de las energías secundarias puede ser un uso residencial, puede ser un uso para transportes, un uso industrial, un uso agropecuario o bien, por ejemplo, comercial. Podemos terciarizar ese uso de las energías para el público en general. ¿No? Que es lo que generalmente tenemos en nuestros países. Tenemos algunas empresas que se hacen cargo de esta extracción, se transforma, se genera como energía secundaria y hay una autoridad que puede hacer el uso de esta energía de forma comercial para la distribución final. Si nosotros vemos el consumo energético en el mundo, podemos apreciar precisamente esta figura. Y en este caso, por ejemplo, estamos hablando de un consumo energético en gigavatios. Y estos gigavatios, que es la forma de medir, por ejemplo, la energía, nos están diciendo que estos países que están con colores más ligeritos tienen un consumo energético por debajo de los 50 gigas. Mientras que tenemos algunos otros países, especialmente aquellos países que son, primero, muy desarrollados, pero por otro lado, muy industrializados, como por ejemplo el abanderado del consumo energético, China, que tiene un consumo por encima de los 2.000. De hecho, tiene 3.381 gigavatios, ¿no? Le sigue Estados Unidos, le sigue la India, le sigue Rusia, ¿no? Y vamos a verlos coloreados con colores un poco más oscuros, denotando que son los que más consumen. Y aquí tenemos un caso muy particular, el caso de Brasil. Brasil no es una de las economías más grandes del mundo, pero sin embargo tiene una gran masa poblacional y tiene, sí, un buen desarrollo industrial. Pero vamos a ver que el consumo energético, por ejemplo, se sitúa en un punto prácticamente medio, entre 100 a 500. ¿Y por qué llama la atención? Porque, primero, el consumo es muy diferente al resto de Sudamérica, está muy cerquita del consumo que realiza México, que es otro país que tiene una gran masa poblacional, lo cual también nos está dando una percepción. A mayor cantidad de personas, el consumo per cápita también probablemente va a ser mayor, ¿no? Porque hay una relación directa. Es lo mismo que sucede con el dinero. En la medida que tenemos más dinero, gastamos más. Parecería que fuera al revés, pero la verdad es que tenemos mayor consumo cuando nosotros tenemos mayores oportunidades. Y si vemos el consumo energético desglosado, y en este caso, al lado izquierdo, lo que estamos viendo es el consumo de energías fósiles. ¿Qué vemos? Vemos que América Latina realmente tiene un consumo relativamente pequeño con relación al resto del mundo. Y si nosotros vemos este consumo energético desglosado en todo el mundo, vemos que la mayor cantidad de energías consumidas en el mundo, el 30%, proviene del petróleo, es decir, energías fósiles. El carbón, que también es otra energía fósil, tenemos 26%. Gas, otra energía fósil, 24%. Y después tenemos electricidad, pero nuevamente, no nos olvidemos de ese tema de la electricidad. La electricidad puede estar creada a partir de energías fósiles o a partir de energías renovables. Y estas energías renovables muchas veces representan la menor carga dentro de este consumo eléctrico. Tenemos biomasa con un 10%, aquí calor, una energía calórica que viene prácticamente de la geotermia, representa el 0.1%. O sea, es prácticamente marginal, casi no existe. Y cuando vemos y hablamos particularmente de las energías renovables, vemos esta situación. Y por eso les decía que veamos un poquito lo que es el caso de Brasil. Porque en el caso de Brasil lo que tenemos es que, además de ser uno de los países que consume mayor cantidad de energía dentro de Sudamérica, en realidad dentro de casi América Latina, también es uno de los mayores productores de energías renovables. Vemos que México, por ejemplo, tiene un 22%, Brasil con un 86%, Perú 62%, Chile 48%, Bolivia 32%, Argentina 27%,
y llama la atención, tanto Paraguay como Uruguay, aquí Paraguay con 100%, y Uruguay también tiene un 98% de generación de energías renovables, lo cual representa algo muy interesante para nuestros países, porque quiere decir que nuestros países de alguna forma están ya muy alineados con todo lo que significa la generación de energías renovables. Pero, ahí viene el pero. ¿Qué es lo que sucede? Generamos energías renovables. Todos nuestros países tienen de alguna forma algunas plantas de generación de energías renovables, pero el mayor consumo en realidad viene de energías fósiles. ¿Y por qué viene de las energías fósiles? ¿Y por qué el mayor consumo es de energías fósiles? Por razones muy sencillas. Primero, en nuestros países tenemos abundancia de estos recursos naturales, del petróleo, del gas, y además tenemos una suerte de probablemente una capacidad intrínseca de atraer recursos, atraer inversiones de otros países que pueden explotar. De hecho, todos tenemos inversiones en nuestros países para hacer extracción de este tipo de energías fósiles. Todos los países. Tenemos transnacionales que están operando para extraer estos recursos. Entonces, no significa para un Estado, realmente no significa una inversión adicional que tiene que realizar. De hecho, aprovechan que existen este tipo de inversiones para poder hacer uso de estas energías. Por otro lado, el parque automotor. Nuestro parque automotor está básicamente centrado en el uso de energías fósiles. Tenemos realmente un parque automotor marginal que utiliza coches de energía eléctrica. Y finalmente, pues está muy relacionado con lo que son las políticas de decarbonización. Si bien para todos nuestros países estas políticas son parte de nuestros acuerdos internacionales, de hecho, todos los países tenemos que hacer un informe sobre el estado de situación de la decarbonización. Pero esto realmente no se cumple. Terminan siendo políticas, terminan siendo documentos que se quedan archivados y no estamos haciendo uso de estos mecanismos. Y finalmente, porque las inversiones en todo lo que significan estos sistemas de aprovechamiento de energías, de energías renovables son muy caros. Son muy caros y probablemente también tienen menor periodo de utilización por el desgaste que genera. Entonces, una inversión propia de los países versus la inversión que pueda realizar una transnacional, pues nos termina generando un desequilibrio. Y es por eso que prácticamente nuestro consumo viene a ser en una mayor proporción de energías que son no renovables. Y cuando hablamos de la energía eléctrica, ¿cómo estamos en energía eléctrica? ¿No? Vemos que la energía eléctrica en América Latina y el Caribe, por un lado, vemos la energía térmica no renovable, estamos haciendo un buen uso y un buen aprovechamiento, probablemente no el óptimo, pero sí un buen aprovechamiento de energía térmica no renovable. Pero, por otro lado, tenemos hidroeléctricas, estas hidroeléctricas que a través de la caída del agua, pues nos están ayudando a mover estas turbinas para generación de energía eléctrica. Vamos bastante bien. Pero no estamos haciendo uso prácticamente de la térmica renovable, como es el caso de la geotermia. En la geotermia, por ejemplo, tenemos 0%. Y la energía nuclear, que tenemos un 1%. Que en este caso probablemente es bueno no tener mucha energía nuclear por la falta de políticas que tenemos y la falta de adhesión que tenemos en la mayoría de los países a mecanismos de control y además muy particularmente control de calidad de la energía nuclear, porque puede generar grandes daños. Y esto nos lleva a tener algunos desafíos. Y estos desafíos están relacionados precisamente con todo lo que es el ambiente, por ejemplo. La extracción de recursos. La extracción de recursos, sean renovables o no renovables, por ejemplo, ¿no? Porque en muchos casos, incluso el uso de energía geotérmica también nos va a dejar algunos residuos, también va a generar algún daño al medio ambiente. Toda acción que nosotros realizamos genera una reacción y muchas veces se contrapone y tenemos que hacer un balance de si la contaminación que estamos generando es realmente se compensa con la energía que estamos generando. Por otro lado, la contaminación del suelo, del agua, del aire. Muchas veces se piensa que las energías renovables son inocuas y de verdad que no son inocuas porque se están alterando algunos sistemas
Toda vez que existe, por ejemplo, una hidroeléctrica o una termoeléctrica, se están afectando los cursos de los ríos, se están afectando las caídas y muchas veces se afecta lo que es flora y fauna de esos ríos, de esas cuencas en las cuales se está trabajando con estas hidroeléctricas o termoeléctricas. Hay un mayor impacto ambiental cuando hay termoeléctricas que hidroeléctricas, pero ambas van a generar un impacto ambiental. Y también, si por ejemplo tenemos una termoeléctrica, van a haber emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto va a generar de alguna manera también un efecto sobre el cambio climático. A nivel social, la falta de acceso a la energía en zonas rurales o de bajos recursos sigue siendo un desafío porque no podemos alcanzar todavía a todos los lugares. Todavía tenemos, como decía Alberto al inicio, poblaciones que se encuentran desconectadas, todavía no están interconectadas en redes fundamentales o no tienen realmente acceso a energía. La salud. Cuando hablamos de energías en general, siempre va a haber un impacto sobre la salud, ya sea por acceso o por falta de acceso también. La poca estabilidad energética. Cuando hablamos de energías renovables, es muy difícil poder garantizar que esas energías y ese patrón se va a mantener durante todo el año. Porque pueden haber días soleados como días que están perfectamente, un día que está totalmente nublado no nos va a generar la misma radiación. Por otro lado, pues tenemos todo lo que significa la parte económica, la importación de energía. Nosotros, por ejemplo, en el caso boliviano, explotamos mucho lo que es la energía, explotamos el gas para energía. ¿Y qué es lo que sucede? Ha habido en algunos momentos en los cuales nosotros nos hemos quedado sin abastecimiento de gas. Entonces tenemos que sopesar también esos paradigmas económicos, el costo de la energía, el costo que va a representar para el cambio climático y las emisiones en general. Y finalmente la política, ¿no? Tenemos muchos países que son dependientes o que son importadores de energía. Tenemos algunos otros países que no tienen o que tienen así una ausencia de políticas propias para poder utilizar todos sus recursos. Y también tenemos una responsabilidad diferenciada frente al cambio climático. ¿Qué es lo que sucede también con, por ejemplo, los industriales? Muchas veces a los industriales se les carga de menor responsabilidad frente a este cambio climático. Pueden usar el total de energías que deseen. De hecho, existe en algunos países incluso desgravación a lo que es el uso energético o incluso tarifas diferenciadas para para ciertas industrias que se pueden considerar industrias estratégicas, pero que no están teniendo un tratamiento igualitario. Y cuando hablamos justamente de esta ausencia de políticas, uno de los casos emblemáticos probablemente es el caso de Argentina. Argentina, como les decía, América Latina realmente tiene un gran potencial para energía geotérmica, que es una energía no convencional, una energía renovable, pero no convencional. Pero, por ejemplo, Argentina, que genera bastante energía geotérmica, no tiene todavía una política armonizada para poder incluirla en su balance energético. Y si vemos acá donde hay unos puntitos, son los diferentes proyectos que tenemos en toda América Latina relacionados con lo que es la geotermia. Y en ninguno de ellos hay una política estandarizada del uso, por ejemplo, de estas energías geotérmicas. Y si nosotros comparamos, por ejemplo, esta energía geotérmica con relación a energías o a hidroeléctricas o a termoeléctricas, vamos a ver que es un número realmente marginal. Entonces, las políticas públicas muchas veces o pueden contribuir a que nosotros podamos hacer uso de las energías renovables o no renovables o realmente guiar el tipo de energías que vamos a utilizar, o pueden bloquear el uso o pueden realmente obstaculizar la forma en la cual nosotros queremos llegar a esa transición energética, esa decarbonización, etcétera, etcétera. Y cumplir además así con estas metas climáticas, cumplir con los ODS y cumplir muy particularmente con el ODS que nos trae el día de hoy. Y hasta ahí la presentación. Muchas gracias, doctora. Realmente pues es un tema muy interesante hablar acerca de energías renovables. Tiene que ver mucho también en el hecho pues de enseñar desde muy pequeños qué significa, porque a veces es de ahí donde parte, ¿no? A veces hablamos de energía y conocemos mucho
más que el concepto, lo práctico. Y después cuando le preguntas a los pequeños y a los grandes qué es energía renovable, pues no saben por dónde empezar y a veces es complicado introducirles un tema desde cero. Esto es un tema muy importante, no solamente para la sociedad, porque vemos que implica mucho a la sociedad el cómo es que se están viendo afectados por la falta de esto, sino también para el ambiente. Muchas personas creen que las energías renovables son realmente tan renovables que son demasiado eficaces para el ambiente y que son muy buenos, pero si no conoces la forma en que se plantea, el proyecto, en cómo se realiza y demás, pues puede ser perjudicial también. Para eso, pues ya nuestra doctora nos ha explicado un poco acerca del tema y pues hemos podido conocer más, ¿no? A través de esta gran ponencia. Bueno, doctora, vamos a hacerle algunas preguntas. Y la primera pregunta, pues diría, pues a diferencia de las fuentes de energías convencionales que conocemos, las fuentes de energía renovables son aquellas que encontramos en la naturaleza en cantidad ilimitada, podría decirse, ¿no? Que pueden regenerarse de manera natural o a veces artificial y cuyo impacto en el medio ambiente es prácticamente nulo o reversible. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la situación de América Latina y el Caribe en cuanto a la producción y consumo de energías renovables, ya mencionado anteriormente? Sí, yo creo que tenemos un desbalance. Muchísimas gracias por la pregunta. Creo que tenemos un desbalance, ¿no? Porque si bien estamos produciendo y si bien estamos generando estas energías, no estamos haciendo un aprovechamiento óptimo, ¿ya? Y en ese sentido también creo que es bien importante mencionar que incluso con las energías que le estamos llamando de alguna forma energías renovables, estamos generando un impacto. Y es por eso que les hacía la distinción, ¿no? Muchas veces se llama la energía eléctrica como energía limpia y en realidad no necesariamente. Y es ahí donde tenemos que tener un especial cuidado, porque también he visto muchísimos informes, particularmente sobre el uso de la energía eléctrica, llamando a la energía limpia, energía renovable y demás, pero donde no se rastrea cómo ha sido generada esta energía, si ha sido generada a partir de termoeléctricas o si solamente ha sido generada a partir de hidroeléctricas. Y es allí donde encontramos, yo creo que probablemente los mayores desacuerdos. Y de hecho había un informe que decía el 80% de la energía en América Latina proviene de energías limpias, de hidroeléctricas. Y no es el caso, porque cuando uno analiza realmente cómo están generadas esas energías, y especialmente en esta coyuntura en la cual tenemos, hay sequías, por ejemplo, en ciertos lugares que no han permitido que estas hidroeléctricas puedan operar en toda su potencia. Entonces, para suplir esa potencia, lo que se ha hecho es básicamente utilizar energía fósil para mover las turbinas. Entonces, no sería una energía limpia, solamente que los informes y los reportes que dan los países no necesariamente están visibilizando este tema. Y es ahí donde tenemos ese desbalance, ¿no? Y tenemos diferentes posiciones desde diferentes investigadores. Producimos, consumimos, pero probablemente no en la magnitud en la cual muchas veces los países están reportando. Muchísimas gracias, doctora, por su pregunta. Sin duda alguna ha sido pues una exposición muy clara, el cual exhortó a los jóvenes a que lo repliquen con sus organizaciones, ¿no? De este tema tan importantísimo en lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7. A continuación, estimada doctora, la segunda pregunta es la siguiente. Pero en primer lugar, la descarbonización de la economía es vital para el cuidado del medio ambiente. Doctora, ¿considera usted que se han cumplido las metas de decarbonización en la economía del Acuerdo de Libre Comercio? Probablemente no. ¿Y esto por qué? Porque como les mencionaba, ¿no? Realmente nosotros no hemos cambiado nuestra matriz energética. Nuestra matriz energética, de alguna forma para el consumo, sigue basada en energías fósiles. Se han hecho grandes avances y creo que es loable y hay que mostrarlo, ¿no? Se han hecho grandes avances en lo que significa el uso de energías fósiles. Hay, yo creo que grandes proyectos que van orientados a lo que es la generación de energías limpias, pero lamentablemente no hemos podido cambiar nuestra matriz energética. Y esto tiene que ver un poquito con el costo, tiene que ver con esta ausencia de políticas, y solamente como un comentario, ¿no? En muchos países, especialmente en Europa,
lo que hacen las personas, un usuario cualquiera, lo que puede hacer es poner un panel solar, conectarse a la red fundamental y todo el excedente que no utiliza para su consumo puede venderlo al Estado como parte de una generación de energía eléctrica. En el caso de muchos países, como es el caso de Bolivia, por ejemplo, eso todavía no está permitido. Recién se está haciendo el proyecto de ley para poder lograr este tipo de aprovechamiento de estos excedentes, ¿no? Y es por eso que, como hay una ausencia de políticas, como hay una necesidad de tener políticas de Estado y sobre todo una política, diría yo, tal vez de la región, donde se puedan generar mayores excedentes a partir de diferentes energías renovables, para poder interconectarnos y poder hacer uso de esa energía. Y es por eso que todavía no lo hemos logrado, porque nuestro continente, porque nuestra región todavía no está interconectada como pasa en otros lugares. Entonces, es mucho más costoso, es mucho más difícil para los países alcanzar esas metas cuando tienen que batallar solos. Pero de una forma cohesionada, probablemente podríamos llegar mejor a cumplir esas metas. Bueno, como usted lo ha mencionado, es lamentable que no hayan cumplido esa meta de decarbonización en las economías. Si bien es cierto, la decarbonización tiene un objetivo muy importante, que es lograr una economía global con bajas emisiones que consiga la neutralidad climática a través de la transición energética, ¿no? Y como usted dice, la transición energética, pues, hace un cambio significativo en un sistema de energía que podría estar relacionado con un factor o con una combinación de factores tales como una estructura de sistema, una escala, también la economía, ¿no? Y una política energética. Muchísimas gracias, estimada doctora. Adelante, compañera. Muchas gracias. Bueno, si bien ha mencionado acerca pues de la energía renovable, es que las políticas también, bueno, mencionando aquí también el Perú, no son favorables para tocar ese tema, no están avanzadas, no se dan, entonces pues creo que es una realidad bastante triste en toda América Latina y Caribe, pues a comparación de otras potencias, ¿no? Vamos a continuar, bueno, con la pregunta y con el mismo tema, y la pregunta sería, ¿cuál es la tendencia para los próximos años, doctora? En general, la tendencia es mejorar el aprovechamiento de las energías renovables. Pero, o sea, nuevamente tenemos, yo creo que una disyuntiva, porque una cuestión es lo que queda en el papel y la otra, yo creo que es incluso nuestra posición cívica. ¿Qué es lo que sucede también con esta matriz energética? ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a su coche y no tener la comodidad de estacionarse en la puerta de su trabajo, por ejemplo, y utilizar un transporte público? Si bien hay una tendencia, por ejemplo, al mayor aprovechamiento, a la mayor instalación e implementación, y muy particularmente diría yo, que también es un llamado que viene desde el contexto bélico en el cual estamos viviendo, ¿no? Que muchos países se van a ver también limitados en el uso de ciertas energías y probablemente para algunos países de nuestra región va a ser más rentable venderles cierto tipo de energías o cierto tipo de recursos fósiles a países desarrollados, ¿no? Porque Rusia va a dejar de tener este comercio y va a haber una oportunidad para otros países. Y esta oportunidad, precisamente, lo que va a representar para nuestra región es que algunos la van a aprovechar y por lo tanto va a haber mayor explotación. Y con esa mayor explotación, pues nuevamente vamos al tema de las metas. Tampoco vamos a cumplir las metas, vamos a dar de alguna forma un retroceso en ciertos términos, ¿no? Pero por otro lado, también tiene mucho que ver con nuestra conducta ciudadana. Nosotros no estamos acostumbrados a renunciar a nuestro consumo. Y en el momento que nosotros nos demos cuenta que el exceso de consumismo de muchos equipos, de muchos aparatos, y hablemos incluso de lo que es la energía eléctrica también genera una huella de carbono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aunque las tendencias sean tendencias positivas de las energías renovables, también estamos circunscritos a un contexto mundial. Bien. Bien, estimada doctora, muchísimas gracias. A continuación, la tercera pregunta es, pero en primer lugar, si bien es cierto en los debates, doctora Diana, sobre la transición energética,
y sobre la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, el litio ha adquirido un nuevo rol con enormes expectativas, que a su vez ha generado distintas discusiones e iniciativas en los sectores públicos, privados y académicos. Doctora, ¿qué sucede con la problemática del litio en Sudamérica? Bien, en Sudamérica existe lo que se llama el Triángulo del Litio, donde Bolivia, Argentina y Chile tenemos reservas de litio, aunque también las tiene Perú, pero probablemente son los lugares donde tenemos mayor cantidad de litio. Ahora bien, el litio en realidad no es un generador de energía, pero sí es un condensador de energía. Nos ayuda a almacenar la energía, ¿no? Las baterías, por ejemplo, que tenemos en los celulares, incluso en los coches, están realizadas en base a litio. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el litio? El litio es un complemento para el poder lograr esta transición energética que queremos hacia las energías renovables. Pero el litio tiene una connotación muy particular. Para la extracción de litio, lo que sucede es que se contaminan las reservas de agua que están en el sustrato. Entonces, nuevamente, siempre vamos a tener un impacto ambiental y tenemos que sopesar y tenemos que buscar el equilibrio. ¿Qué nos conviene? ¿Nos conviene contaminar el agua y probablemente afectar a poblaciones o nos conviene extraer el litio para lograr esa transición energética? Entonces, realmente esta problemática del litio todavía amerita muchísimo diálogo, amerita muchísima investigación y sobre todo amerita diría yo, un enfoque socioeconómico que nos lleve a visualizar si esta transición energética necesariamente tiene que darse en función al litio. Y con el litio también hay otra complicación, diría yo, otra connotación que por lo que yo, por ejemplo, pienso que probablemente no es la mejor forma de almacenar energía eléctrica. Las baterías de litio prácticamente no pueden reciclarse. El reciclado de una batería de litio involucra muchísimos recursos económicos, mucho tiempo, y el costo del reciclado de una de estas baterías probablemente, por ejemplo, para un coche significa entre el 70 y el 80% del costo del coche. Entonces, reciclar una de estas baterías, ¿es viable? Probablemente no. Económicamente probablemente no es viable, probablemente no es lo óptimo. Es por eso que las baterías terminan desechándose y nos generan nuevamente otro tipo de contaminación a partir de estos desechos que no pueden reciclarse, que no pueden tratarse y demás, ¿no? Entonces, realmente el litio todavía merita repensar. Sé que existen otro tipo de extracciones de litio, por ejemplo, hay litio de cantera, pero que nuevamente involucra perforaciones y perforaciones como las minas, ¿no? A cielo abierto. Pero, claro, el tratamiento de este tipo de litio también es mucho más costoso. Entonces, el litio, si bien puede representar una oportunidad para América Latina para lograr esa transición energética, también nos puede generar otro tipo de problemas medioambientales y socioeconómicos. Así es, necesitamos, como usted dijo al inicio de su respuesta, necesitamos hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Con un trabajo articulado con las organizaciones, sobre todo con los especialistas en el tema. En la actualidad que el litio se ha transformado en un mineral muy importante, en un mineral maravilla, como dicen todos, ya que posee cualidades que le permiten almacenar energía de modo muy, muy eficiente, ¿no? Y al ser maleable puede ser adaptado a diferentes diseños y tamaños. Asimismo, pues, gracias a este elemento tan importante, eh, se ha transformado pues, en un material clave para la fabricación de baterías portátiles, baterías a gran escala que estabilizan redes eléctricas y baterías para vehículos, incluso baterías para vehículos electrónicos, sobre todo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta y es, ¿el hidrógeno verde es una de las soluciones para descarbonizar importantes sectores de la economía? Es uno de los elementos químicos más simples y como combustible libera energía sin emitir gases contaminantes. El principal desafío para que cumpla su misión es que todo su ciclo de vida necesita ser limpio. ¿Qué sucede con el hidrógeno verde en Sudamérica? Creo que tiene una connotación bien parecida a la del litio, porque para generar hidrógeno verde,
lo que tenemos que hacer es un proceso de electrólisis. Tenemos, por un lado, agua, y por otro lado tenemos alguna otra energía renovable. Entonces se genera una suerte de electrólisis, pero con esa electrólisis lo que estamos haciendo también es contaminar ciertas fuentes de agua, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros estamos generando este tipo de hidrógeno para romper una molécula de agua, lo que también estamos generando es una suerte de contaminación de recursos hídricos. Entonces, igual que en el litio, estamos generando un impacto ambiental, pero no es cualquier tipo de impacto ambiental, sino es un impacto sobre el agua. Y nosotros sabemos que solamente el 3% del agua de todo el planeta es agua dulce. Entonces estamos afectando directamente a las comunidades. Entonces, nuevamente, ¿no? Se constituye realmente una situación en la cual tenemos que generar el balance de qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar. Si bien se puede realizar también este procedimiento con agua que no es dulce, agua salada, requiere un procedimiento adicional. Por lo tanto, estamos incurriendo también en otro gasto de energía. Entonces, como recurrimos a un doble gasto de energía para generar este hidrógeno verde, ¿qué es lo que sucede? No termina siendo competitivo, termina todavía siendo un proceso que por ahora es rudimentario. Es interesante, es rudimentario, pero todavía requiere investigación y desarrollo para generar los mejores, tal vez el mejor proceso para generar este hidrógeno verde. Muchas gracias. De verdad, pues vemos que para hacer algunos proyectos se necesita mucha investigación, mucho trabajo de campo, también obviamente de investigación y apoyo del gobierno, ¿no? Muchas empresas quizá quieran implementar algunas cosas, pero sin las políticas necesarias ya mencionadas en las preguntas anteriores y sin todo el proceso necesario para realizar un proyecto que sea pues eficaz, va a ser un poco difícil. Alberto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Maricel. Doctora, la última pregunta. Considerando la coyuntura bélica, la pandemia y la desaceleración económica, ¿cuáles son las perspectivas para el acuerdo de libre comercio? Para América Latina, en realidad esto significa, a ver, la coyuntura bélica, como les mencionaba, nos puede dar ciertas oportunidades, ¿no? Y estas ciertas oportunidades pueden estar dadas a partir de la mayor generación o mayor venta también de algunos recursos y muy particularmente recursos energéticos. Lo que decía Marisol también me parece muy importante y creo que es bueno destacar, ¿no? Que requiere todos estos procesos en general requieren muchísima investigación, muchísimo desarrollo y también inversiones. Pero muchas veces esa inversión también tiene que estar basada en el recurso humano. Son los jóvenes quienes tienen que formarse en este tipo de temáticas y aprovechando estas coyunturas que van a exigir que nosotros cambiemos nuestra forma de hacer, de actuar y de vivir, porque cuando tenemos un contexto de guerra, en realidad no se afecta a un país, se afecta a todo el mundo. Van a haber algunos ganadores, sí, porque lamentablemente hay gente hay países que venden armamento y que se van a beneficiar de la guerra. Pero también creo que es una oportunidad magnífica para repensar el cómo estamos viviendo, qué necesitamos cambiar y hacia dónde podemos ir. Y en el caso, por ejemplo, de América Latina, amerita precisamente que, por un lado, tengamos y podamos mantener lo que es nuestra soberanía energética, pero por otro lado también va a ser muy importante todo lo que es la investigación, el desarrollo, la inversión en nuevos recursos y en aprovechamiento de lo que son estas energías renovables, ¿no? ¿Para qué? Para tener menor dependencia de los combustibles fósiles que son agotables y que estamos viendo que en nuestra región cada vez son menos, que si bien en este momento tenemos una alza de los precios y que nos van a permitir generar mayor comercio, pero por otro lado también es a costa de ¿qué? A costa de nuestros recursos, a costa incluso de nuestro medio ambiente, porque muchas veces para explotar, por ejemplo, todo lo que es petróleo, se están deforestando grandes espacios de bosques. Entonces, incluye, por ejemplo, todo el repensar y el replantear nuestras políticas de Estado. Pero para esto necesitamos gente propositiva. Y esa gente propositiva tiene que estar basada en esta intergeneracionalidad. ¿Y por qué hablo de la intergeneracionalidad? Porque yo generalmente escucho, y porque además que estamos en un coloquio juvenil,
Generalmente yo escucho que dicen, ay, a los jóvenes no les interesa nada, ay, los millennials, y se etiqueta a los millennials como que prácticamente no pueden hacer absolutamente nada, cuando en realidad lo que no se está percibiendo es que quiénes son los que le han dejado a estos millennials, a estos jóvenes, prácticamente un mundo devastado, donde los millennials, los jóvenes que los están etiquetando probablemente con etiquetas peyorativas, son quienes tienen el desafío de replantear el cómo va a avanzar el mundo de ahora en adelante. Y aquí yo quiero darles justamente este mensaje. Este es un momento clave para que los jóvenes muestren su valor, muestren su creatividad, para que los jóvenes puedan empoderarse y tomar las riendas de lo que va a suceder en el mundo de ahora en adelante. Y el tener este tipo de coloquios, el tener este tipo de espacios de reflexión, nos abre precisamente las puertas para motivar a esta juventud a trabajar en este tipo de temáticas, que son temáticas vitales para todos los países. Nos abre la oportunidad de trabajar en temas de políticas, en ser propositivos, en hacer incidencia pública, política, social, económica, cultural, porque también tenemos que afectar lo que es la cultura, ¿no? En la cultura se basa precisamente toda la toma de decisiones, pero eso se va a lograr siempre y cuando tengamos, primero, una educación de calidad. Y la educación de calidad no necesariamente significa que el Estado tiene que dártela o que la escuela tiene que dártela. Gracias a todos estos medios de comunicación que estamos utilizando, gracias a las energías, gracias a esta transmisión de energía que nos permite tener ondas y tener wifi y tener pues esta interconexión mundial, cada uno puede capacitarse, cada uno puede buscar soluciones y proponerlas a su país. Muchísimas gracias, estimada doctora Diana. Y sí, necesitamos concertar estas políticas públicas en beneficio de la sociedad. Necesitamos de los jóvenes para que ellos trabajen y puedan fortalecer esas potencialidades y esos conocimientos acerca de la energía asequible y no contaminante. Necesitamos pues unirnos, unificar esfuerzos, ideas, con una escucha sinérgica, trabajando en equipo, con las autoridades, nuestro gobierno local, uniendo pues a la sociedad civil, a las organizaciones juveniles también, para así garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Muchísimas gracias, estimada doctora. La verdad que nosotros estamos muy contentos de tenerla acá y compartir estos grandes conocimientos en beneficio de nuestro hermoso planeta, ¿no? Sobre todo de nuestra naturaleza, de nuestro medio ambiente. Así que a seguir adelante en representación de la licenciada Cinda Palomino, y está muy agradecida con usted. Y bueno, espero que no sea la primera ni la última. Así que, bueno, el abrazo a la distancia desde Perú. Cuídense mucho y como le digo, muy agradecido con usted. Así que también exhorto a los jóvenes que nos escuchan, que nos visualizan también, a replicar lo aprendido y generar el efecto multiplicador de este tema tan importante como es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7. Por favor, yo agradecida con ustedes, muchísimas gracias por este espacio, ha sido un gusto y un placer interactuar con ustedes, muchísimas gracias a Cintia, directora de AFAS Perú, y un gran abrazo a la distancia desde el país cercano, desde Bolivia.